Hola a todos. En esta presentación se abordará el tema de la integración de ROS en el kernel de Linux. Mi nombre es Mediana Villa Samuel y mi compañero es Ávila Martínez Alonso. El kernel de Linux es el corazón de millones de sistemas en todo el mundo, desde tu teléfono Android hasta los servidores más grandes del planeta. Por más de 30 años, su lenguaje ha sido C. C es increíblemente rápido y poderoso, te da un control total sobre el hardware, pero ese gran poder conlleva una gran responsabilidad y a veces grandes riesgos. El manejo manual de la memoria en C ha sido la causa de algunas de las vulnerabilidades de seguridad más críticas de la historia. Y si pudiéramos tener la velocidad y el control de C, pero con una red de seguridad que evite estos errores catastróficos, bueno, aquí es donde entra ROS. En este trabajo vamos a explorar por qué el kernel de Linux está abriendo sus puertas a un nuevo lenguaje por primera vez. Veremos el poder y los peligros de C, y cómo ROS propone solucionar estos problemas y cómo ambos lenguajes pueden coexistir para crear un kernel más seguro y robusto para el futuro. Para entender el problema, primero hay que entender por qué C fue la elección perfecta. El kernel necesita hablar directamente con el hardware, y C es el lenguaje para eso. Una de sus tareas más críticas es la gestión de memoria. En C tenemos principalmente dos formas: la estática, pila o stack, que es automática y ordenada, y la dinámica, el heap, que es la que nos da flexibilidad total. Una de las limitaciones que tiene este tipo de asignación, la estática, es que el tamaño de la memoria debe ser conocido en tiempo de compilación y además no puede alterarse. Para la dinámica, la diferencia que tiene es que, como ya dije antes, es la flexibilidad, pero le permite al programador el control para gestionar los recursos de memoria durante la ejecución de un programa. Pero se preguntarán cómo se realiza la asignación de memoria en C. En C se realiza a través de cuatro funciones clave. La primera que vemos en pantalla, Mayuko. El propósito es asignar un bloque único y contiguo de memoria del tamaño especificado en bytes, pero no se inicializa, lo que significa que contiene valores basura. Podemos ver un ejemplo de código ahí. Una vez dentro de la función main, la primera acción es solicitar al sistema operativo un bloque de memoria. Utiliza la función malloc para pedir específicamente 40 bytes del heap, que es un área del almacenamiento flexible disponible para el programa durante su ejecución. El resultado de esta petición es una dirección de memoria, que es el punto de inicio de este bloque recién asignado. Esta dirección es almacenada en un puntero llamado ptr. Para que el programa sepa cómo interpretar esos datos en esa memoria, el puntero se declara explícitamente como un puntero entero, int asterisco. Dado que un puntero entero suele ocupar 4 bytes, los 40 bytes solicitados son el espacio perfecto para almacenar una secuencia de 10 números enteros. Con la memoria ya reservada y lista para ser usada, el programa procede a llenarla con datos. Entra en un bucle que se repite 10 veces y en cada paso de este bucle se asigna un valor a cada una de las disposiciones de enteros disponibles. Digamos, comienza el número 1 en la primera posición, el 2 en la segunda y así, etcétera, hasta que almacena el 10 en la última posición. Una vez que el bloque de memoria ha sido poblado con la secuencia de números del 1 al 10, el programa se prepara para mostrar su trabajo. Ingresa un segundo bucle que es idéntico a la estructura del anterior, pero en lugar de escribir datos, esta vez los lee. Recorre las mismas disposiciones de memoria una por una y utiliza la función printf. Imprime en la pantalla el valor de cada entero que encuentra. Después tenemos la función callback. El objetivo de esta función es un poco similar a la anterior. Su principal diferencia es que inicializa todos los bytes de memoria a cero. Podemos ver que n es el número de elementos y 6 es el tamaño de cada elemento en bytes. Después tenemos la función free. Esta función, su objetivo es que devuelve la memoria asignada dinámicamente al sistema operativo, pero es muy importante ya que libera la memoria que ya no se necesita. Pero si no utiliza esta función, conlleva fugas de memoria, que es lo que ya mencioné al principio, que es uno de los principales errores.
Después tenemos la función real, que esta nos permite expandir o reducir un bloque de memoria que fue asignado. Aquí se puede ver un ejemplo y la explicación es la siguiente. Desde la función principal main, la primera acción es reservar un pequeño bloque de memoria. Utiliza la función mayo para solicitar espacio suficiente para almacenar exactamente 3 números enteros. En lugar de calcular los bytes manualmente, usa sizeOf.int para determinar de forma portable el tamaño de un entero en el sistema y después lo multiplica por 3. La dirección de este bloque de memoria inicial se guarda en un puntero a entero llamado ptr. Después el programa decide qué necesita más espacio del que solicitó originalmente. Para ampliar el bloque de memoria utiliza la función reallocate. Esta función intenta redimensionar el bloque de memoria al que apunta ptr, para que ahora tenga capacidad para 10 números enteros. El resultado de esta operación se almacena temporalmente en un segundo puntero llamado temp. El programa realiza una comprobación para ver si temp es nulo. Esto se debe a que reallocate puede fallar si el sistema no encuentra un bloque de memoria contiguo lo suficientemente grande. Si falla, devuelve null y el bloque de memoria original apuntado por ptr no se modifica. En este escenario de fallo, el programa imprime un mensaje de error. Pero, si por el contrario, la reasignación de memoria fue exitosa, o sea, temp no es null, el programa procede con la actualización. Asigna el valor del puntero temporal temp al puntero original ptr. A partir de ese momento, ptr apunta al nuevo bloque de memoria, que es más grande, que ahora tiene espacio para 10 enteros. Aquí es importante destacar que reallocate se encarga de copiar el contenido del bloque original, o sea, los datos de los 3 primeros enteros que teníamos al nuevo bloque. En estos ejemplos ya pudimos observar los riesgos que se pueden presentar al asignar memoria. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿por qué un sistema como un kernel utiliza un modelo que es propenso a errores? Bueno, se contestará en esta parte, que son las técnicas fundamentales. Para poder darle órdenes directas a los componentes físicos de una computadora, ya sea su tarjeta de red o de video, es necesario tener un control muy preciso sobre la memoria, y el lenguaje C es especialista en otorgar ese poder. La técnica fundamental para lograrlo consiste en crear una especie de mapa en el software, que es un reflejo idéntico de los controles internos del dispositivo de hardware. Pueden imaginarlo como si construyeran un control remoto virtual para un televisor. Cada variable de tu programa corresponde a un botón o función específica del televisor real, como el volumen, el canal o el brillo. Al decirle a tu código que la ubicación de este control remoto virtual es la misma que la del hardware físico, se logra una conexión directa. A partir de ese momento, cualquier cambio que se haga en una variable de tu programa, como subir el volumen, se traduce instantáneamente en una acción en el componente físico. Este método es conocido como entrada-salida mapeada en memoria. Es muy eficiente porque hace que el programa trate a los complejos circuitos del hardware como si fueran simples variables, permitiendo una comunicación fluida y directa entre el software y el hardware. Para que los programas funcionen sin estorbarse entre sí, el kernel del sistema operativo gestiona la memoria de una forma muy astuta. Actúa como un tipo de traductor entre el programa y la memoria RAM real. Piensa en que cada programa vive en su propio mundo con sus propias direcciones de memoria, llamadas direcciones virtuales. Estas direcciones no son reales, son como números de página en un índice. Cuando un programa necesita acceder a esos datos, usa uno de estos números de página. Aquí es donde interviene un componente del procesador, llamado unidad de gestión de memoria, MM, como se puede ver en el diagrama. La MMU mira el índice del programa, conocido como tabla de páginas, para buscar a qué dirección física y real en la memoria RAM corresponde esa dirección virtual. La capacidad que el lenguaje C nos ofrece para implementar este tipo de técnicas es invaluable, ya que hay sistemas que dependen de una ejecución óptima y también de una latencia baja para poder funcionar adecuadamente. Por ejemplo, los sistemas de interrupciones, los manejadores de interrupciones. Pero a pesar de todas estas ventajas que hemos estado mencionando que nos trae el lenguaje C, que de hecho cabe mencionar que Rust también cumple con la mayoría de los beneficios mencionados, pero pues bueno, ya lo veremos más adelante.
A pesar de todas estas ventajas que hemos mencionado, los programas que son escritos en C son propensos a errores de memoria, ya que, digamos, las reglas que impone el compilador muchas veces no son suficientes para prevenirnos de todas las cosas que podrían salir mal al manejar memoria manualmente como en C, ¿no? Y créanme que la verdad hay muchas cosas que podrían salir mal. El argumento a favor más fuerte para implementar código escrito en Rust es su capacidad para erradicar clases enteras de errores de memoria. Esto lo hace el compilador a través de un análisis estático y es lo que hace posible la prevención de errores de memoria en tiempo de compilación, en lugar de su contraparte, que sería detectarlos en tiempo de ejecución, el cual es una distinción importante porque comenzamos a prevenir errores en lugar de simplemente detectarlos y actuar. Dentro de este análisis riguroso que menciono que hace el compilador, el protagonismo definitivamente se lo lleva el borrow checker, que no es más que un conjunto de reglas y mecanismos que son parte del compilador de Rust. Estas reglas se encargan de verificar que los programas respeten las reglas de propiedad y préstamos de memoria, o bien ownership y borrowing, que son sus términos equivalentes en inglés. Normalmente es más común que los encontremos de esta forma. Gracias a estas reglas podemos evitar que se acceda a memoria inválida sin la necesidad de contar con un recolector de basura, como en otros lenguajes de programación. Y bueno, pues ¿qué es lo que nos dicen estos principios? El principio de ownership nos dice que todos los valores tienen un único dueño, que es la variable que los posee, y que cuando este dueño sale del scope, este valor es liberado automáticamente. Por otro lado, el principio de borrowing establece que un valor es intransferible de dueño, pero puedes prestar referencias, ya sean mutables o inmutables. Las referencias mutables, como su nombre lo indica, pues son referencias que sirven, en las que sí puedes modificar el valor que estás referenciando, ¿no? Las inmutables pues serían únicamente referencias que sirven para la lectura. Entonces, por ejemplo, en estos fragmentos de código, con el concepto de ownership, aquí estamos inicializando este valor y su dueño, en este caso, en su momento de inicialización, pues es la variable S1. Posteriormente transferimos este valor de dueño a la variable S2 y aquí mostramos que sería incorrecto tratar de imprimir el valor de S1 porque S1 ya no es el dueño de este valor. Recordemos que únicamente puede haber un dueño, y en este caso el dueño ya es S2. Entonces lo correcto aquí es imprimir el valor de S2. Aquí en el lado del borrowing pues simplemente estamos mostrando un pedazo de código que va a arrojar un error de compilación, ya que aquí estamos tratando de inicializar dos variables mutables a la vez. Recordemos que el borrow checker solo permite tener una instancia de una referencia mutable a la vez. Es importante también mencionar que Rust no erradica completamente los errores de memoria, solo elimina un grupo específico de ellos, que son los que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí catalogué 4 de los errores más comunes de memoria. Realmente este tipo de errores te los vas a encontrar en cualquier lugar o cualquier lenguaje de programación más bien que maneje punteros o que maneje la memoria de forma similar a la que lo hace C. Pero bueno, en este caso en particular estamos viendo código en C. Y bueno, el primero de estos errores, use after free, pues ocurre cuando se intenta usar o acceder a un bloque de memoria después de haberla liberado, ¿no? Aquí estamos viendo que estamos utilizando malloc para reservar un bloque de memoria y almacenar un entero, ¿no? Aquí posteriormente estamos tratando de acceder a su valor posteriormente de que liberamos el bloque. Cuando intentamos acceder a un bloque de memoria que ya ha sido liberado, en el mejor de los casos puede ocasionar comportamiento indefinido, ¿no? Puede que tu programa deje de funcionar o funcione de formas inesperadas. También puede pasar que estamos tratando de acceder a memoria que ya no nos corresponde, o mejor dicho, que ya no le corresponde al proceso. Y bueno, ya nos estamos metiendo con otra clase de errores pues con mayor alcance, ¿no? Por otro lado, el próximo error double fee es cuando se intenta liberar un mismo bloque de memoria dos veces.
lo mismo, estamos accediendo a un bloque de memoria que ya no nos pertenece, que ya no está reservado y puede ocasionar comportamiento indefinido. Buffer overflow es cuando intentamos escribir datos fuera de los límites de un bloque de memoria o de un arreglo, ¿no? Es muy similar a out of bounds error, que es cuando intentamos acceder fuera de los límites de un bloque de memoria. Pero en este caso no estamos hablando de la escritura, ¿no? En lugar de la lectura. Son problemas bastante similares. Pero realmente el compilador de Rust solo puede prevenir como tal el buffer overflow. Y los dangling pointers, o de su traducción sería algo como punteros colgantes o punteros como sueltos, pues son punteros que apuntan a bloques de memoria que ya son inválidos. Este problema, si bien es muy similar al use after free, que simplemente ocurre cuando este puntero ya no está referenciando a un bloque de memoria válido. Eso es la definición de dangling pointers. La diferencia es que aquí ya estamos accediendo a ese bloque de memoria, ¿no? Aquí este término es, digamos, más general y aplica para cualquier apuntador que ya no esté apuntando a un bloque válido. Algunos antecedentes históricos que me parecieron importantes mencionar para hacer énfasis en la importancia de la seguridad del kernel fueron los exploits de Dirty Cow, en el que se aprovechaba una condición de carrera para escalar privilegios. Una condición de carrera ocurre en sistemas concurrentes, normalmente en la programación de multihilos, en donde el resultado de una ejecución depende del orden impredecible en el que se intercalan las operaciones de los hilos. Realmente no se sabe en qué orden se van a estar ejecutando las instrucciones de cada hilo, y eso genera un comportamiento no determinístico. Otro caso fue el Stack Clash, que aprovechaba desbordamientos de pila para sobreescribir memoria adyacente a la que normalmente no se tendría acceso. Y también existían muchos casos de use after free en drivers de red, de archivos y de subsistemas. Todos estos, pues bueno, son una razón más para prestar especial atención a este tipo de vulnerabilidades y pues hacer un esfuerzo de prevenirlas. Ahora, si Rust es tan increíble y ofrece tantas ventajas, ¿por qué se sigue usando C? Pues seguimos usando C porque hay ciertas partes del kernel en las que se requiere control absoluto, ya sean procesos como la inicialización del hardware, administración de interrupciones, operaciones del MMU que mencionábamos al inicio de la exposición. Todos estos son procesos en los que se sigue eligiendo a C encima de Rust, ya que aunque sus capacidades como lenguajes de programación son bastante similares, y sobre todo las capacidades que tienen a bajo nivel son bastante similares, C sigue destacando por encima de Rust. Además de que también ayuda a optimizar los tamaños de los binarios y los ciclos del procesador. Entonces, aunque hemos estado mencionando únicamente ventajas de Rust, no se pretende reemplazar el código en C del kernel. Es más bien una relación de coexistencia en donde estos dos lenguajes se complementan, no son rivales. Este es un esquema rápido sobre el proceso de compilación del kernel y de cómo ambos lenguajes de programación se integran a este proceso para poder coexistir. Obviamente visto desde una perspectiva muy general. Y es que tanto el código en C como el código en Rust tienen que pasar a través de su respectivo compilador para poder generar archivos de tipo objeto. Posteriormente, estos archivos generados de tipo objeto son pasados a otro proceso del linker o el vinculador. El vinculador es un programa que se encarga de procesar los archivos generados de tipo objeto para poder obtener un único binario ejecutable, que es este resultado de aquí. Este archivo ejecutable, normalmente llamado VM Linux, pues contiene todo el kernel. Es un archivo binario ejecutable que contiene todo el kernel de Linux, y el cual posteriormente pues ya pasa por otros procesos para
poder hacerlo una imagen booteable y que funcione para las distintas arquitecturas que soporta Linux, etcétera, etcétera. Ya por último y como reflexión final, nos gustaría añadir que creemos fielmente que la incorporación de Rust en el kernel de Linux marca el inicio de una nueva etapa en su desarrollo, en donde aspectos como la seguridad y la robustez son los principales puntos de enfoque. Y parece ser que el kernel va encaminado hacia convertirse en un sistema híbrido, ¿no? En donde se aporta esa madurez y cercanía al hardware que es necesaria, pero que Rust nos posibilita por otro lado un entorno de desarrollo más seguro y sobre todo más sostenible en ciertas áreas. La tendencia que se está siguiendo en el desarrollo del kernel parece ser beneficiosa a largo plazo y puede que sea necesaria para asegurar la supervivencia de Linux y de su kernel.